El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Amigos, saludos, les habla Eduardo García Resach, Alerta Cristiano. Como todos saben, este programa siempre ha sido dirigido a alertar, a servir de vez en cuando como un aldabonazo en nuestras conciencias, en nuestras puertas, para que nos abramos a la fe y a entenderla. En los últimos programas hemos dicho que hemos comenzado la parte 2, la nueva temporada de Alerta Cristiano. Y es que las conversaciones teológicas con el doctor Sullivan están tomando un segundo, yo no diría un segundo aire, un ajuste en la dirección que tenemos, porque queremos ir a lo fundamental de nuestra fe, que no es la emoción, es el conocimiento, el entender y poner en práctica con ese conocimiento la fe que decimos. En los pasados programas, 3 han sido, ya este viene siendo el cuarto. El primero era comprendiendo lo que somos llamados a creer. El segundo, comprendiendo el llamado a dar fruto. Y el tercero, que fue hace una semana, cuán seguro estamos de que creemos lo que decimos creer. Hermano, esos 3 programas ya están en nuestro canal de YouTube, Alerta Cristiano. Usted va allí, escribe Alerta Cristiano y va a ver en YouTube más de 300 programas en los últimos 12, 13 años, entre los cuales la mayoría hasta el día de hoy son con las conversaciones con el pastor Sullivan, con el doctor Sullivan. Y el programa de hoy, hermanos, lo hemos titulado El monoteísmo cristiano. Me perdona el doctor Sullivan que no lo he presentado. Pastor, doctor, como siempre, bienvenido. Dios le bendiga y saludos a todos que nos acompañan en este día. Gracias. Siempre me ven contento porque ustedes no tienen idea de la dicha que es compartir con el doctor Sullivan fuera de cámara. Nos hace una serie de anécdotas que tal vez algún día le pidamos que nos narran 2 o 3, pero a veces pues los nietos que tenemos aquí, incluyendo a Kevin, que estaba hoy en los controles, disfrutan de esos cuentos en la vida del doctor Sullivan. Así que, pero les tengo una sorpresa, hermano. Yo les venía diciendo que nos manden preguntas, que nos escriban. Acuérdense, mi correo electrónico es garciaresach@gmail.com. En Facebook, donde está mi página, en Alerta Cristiano, que son 2 páginas, también me pueden escribir. Y en el mismo YouTube, debajo, entiendo que pueden colocar. Pero hoy tengo 2 preguntas. Miren la primera, y me voy a reservar quién hace las preguntas. Pastor, doctor Sullivan, el pastor Sullivan es doctor en teología, no es doctor en medicina. En todo caso, medicina para el alma. Pastor, me preguntan, tomen nota, ¿Dios es hombre o es mujer? Si no es mujer, ¿por qué no puede serlo? Bueno, primero, Dios no es hombre ni mujer. Dios es espíritu. Ahora, en el concepto que vamos a discutir o compartir más adelante, en el concepto cristiano, se va a dar la expresión o la encarnación o la revelación de Dios, que es espíritu trascendente, infinito, en forma humana, que llamamos la encarnación en la persona de Jesús, que viene como varón. Ahora, Dios crea al ser humano y la escritura cristiana nos enseña que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, ser un reflejo de quién es. Parte de ese reflejo de quién Dios es se expresa en que lo crea
hombre y mujer, los dos coiguales, no uno superior o inferior a otro. Hermoso. Y tanto la creación femenina de la mujer como la creación masculina del varón son reflejos de su creador. Entonces, es bien claro que Dios en su intención creadora crea el hombre y la mujer. Y en eso el hombre y la mujer participan en la identidad de Dios y Dios en la identidad de ellos y ellas. Entonces, ¿qué sucede? Por una crítica legítima del patriarquismo, por el asunto de la deformación pecaminosa de la cultura, se va a ignorar la mujer y se le va a dar un lugar superior al varón. Y se trata a Dios como hombre. Y se trata a Dios, se le atribuye a Dios la identidad de hombre. Ahora, en el caso de la persona, segunda persona de la Trinidad, Jesús, se conoció solamente como varón, únicamente como varón. ¿Ve? Pero que Dios refleja, comparte en la creación, crea el hombre y la mujer con igual dignidad, respeto, honra, santidad. Correcto. Que Dios desea que su creación del ser humano compartan y sean un reflejo de quién es su creador. Y en cuanto al Espíritu Santo. Otra buena pregunta que asombra y a veces escandaliza a otros. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza en el idioma bíblico, hebreo bíblico, para espíritu es la palabra ruach. R-U-A. R-U-A-C-H, sino que se traduce así, ruach. Y en todas las ocasiones en el Antiguo Testamento, a donde aparece la palabra ruach, espíritu, y debo decir que en el Antiguo Testamento se usa la palabra espíritu por lo menos de 5 distintas formas. Ahora, ¿qué sucede? En todas esas expresiones de ruach, espíritu, todas, sin excepciones, todas son de forma femenina. Las 5 formas. El uso de todos los usos de la palabra ruach es femenino. Nunca espíritu en el Antiguo Testamento aparece de forma masculina. Ahora, tenemos que ser claros que eso no está diciendo que el espíritu sea en sí mujer, porque como espíritu no posee cuerpo, sino que el asunto de identificar el asunto de la construcción gramatical para distinguir entre lo masculino, lo femenino y lo neutral, se va entonces a atribuir al espíritu, al ruach, una identidad femenina. ¿Cómo se manifiesta, si usted me puede contestar, esa identidad femenina en esa relación de Espíritu Santo conmigo? Bueno, pero ahí entonces hay una transición neumatológica, porque esa relación con el Antiguo Testamento no es interpersonal. Y en ese sentido, la identidad del espíritu ruach como femenino y su relación con los profetas, con los reyes, etcétera, no es una relación interpersonal. Por eso en el Antiguo Testamento ruach es aliento, poder, energía, influencia. Creo que por 3 ocasiones, creo que en Deuteronomio es que aparece como sabiduría. ¿Ve? Pero entonces es impersonal. Ahora hay un cambio en la neumatología del Nuevo Testamento, donde el Espíritu traído por Jesús, Juan 16, Juan 17, el otro paracaleo, el otro consolador, viene como persona, no como viento, no como aliento, no como poder, energía o influencia, sino ahora hay una transición en la neumatología del Nuevo Testamento, que así como yo he estado con vosotros
el otro Consolador que enviaremos también estará con y en vosotros. Entonces lo que se va a dar en el Nuevo Testamento es la expresión personal del Espíritu Santo, y en el caso del Nuevo Testamento en griego, la palabra pneumatos se va a usar de forma masculina, de forma femenina y de forma neutral, dependiendo en la gramática del pasaje. ¿Ve? Pero lo más importante es que ahora viene como revelada como persona en relaciones interpersonales que no existían con el concepto de espíritu en el Antiguo Testamento. Y se puede tener entonces, viéndolo así de manera interpersonal, una característica que se puede adjudicar al concepto de madre o padre. Ejemplo, el en inglés, nurturing. Es un espíritu que me abraza, que me quiere, que me cuida, que uno lo asocia generalmente con la madre. Sí, y vemos la contradicción de patriarquismo, porque en el otro lado queremos atribuirle solamente a la mujer esas expresiones, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso continúa otro tipo de expresión negativa, de una atribución de emociones que se dan solamente a la mujer. Sí, ahora, ambos padre y madre se suponen que... Ahora, si me dicen que así como la madre puede conocer lo que es el dolor de parto, ahí entonces no se le puede atribuir eso a ningún varón. Correcto. Eso es único, singular a la experiencia femenina. Pero de nuevo se han creado estereotipos mal fundados, y en muchas cosas el amor de madre ha servido siempre como un modelo de amor que trasciende lo que vemos en muchos varones. Correcto. Pero no es único a la madre. Sí. Amigo, se nos fue el tiempo de este primer segmento. Curiosamente, pues, es una pregunta que cuando se la formulé por primera vez al pastor se quedó pensando y me dijo, qué bueno que me hacen esa pregunta, porque es muy interesante. Yo espero que a ustedes esto les llame la atención, y cualquier pregunta, de nuevo, la formulan. Hacemos una pausa, amigos. Alerta Cristiano. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos, hermanos y amigos de Alerta Cristiano. Terminada ya la contestación de la primera pregunta, vamos a la segunda, que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Lo que pasa es que en el programa anterior, el doctor Sullivan mencionó los tres, el monoteísmo en las tres religiones, judía, cristiana e islámica. Claro, la persona me escribe y me dice, mira hermano, por favor profundice más en la explicación del Dios judío, del Dios islámico y del Dios cristiano. Y yo le agradezco mucho porque sí, yo le contesté a la persona que íbamos a hacer eso. Claro, ella no sabía que hoy este es el tema de hoy. Así que
Pastor, podemos comenzar por, ¿es un solo Dios en los tres, en los cristianos, en los islámicos y los judíos o no? Sí, es un solo Dios. De ahí que sale el concepto monoteísmo o un solo teos Dios. Antes de la revelación de Dios en el judaísmo a Moisés en Egipto, donde Dios se revela que yo Jehová, soy nuestro Dios, Jehová uno es. No existía en las religiones del mundo una religión monoteísta. Todas las religiones en el mundo anterior de Deuteronomio 6:4, a donde Dios Jehová se le revela a Israel como Dios es uno, todos eran religiones politeístas, religiones con muchos dioses. Entonces, lo que llamamos el monoteísmo o una religión monoteísta se va a dar por primera ocasión en la historia de la humanidad, en la historia de las religiones, como en el judaísmo, en Deuteronomio 6. Entonces, el concepto de Dios judío es monoteísta, radical, singular. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Deuteronomio 6:4. Y esto va a darse a través del resto del Antiguo Testamento. Para Israel, en un mundo politeísta en Egipto, un mundo politeísta en la tierra prometida, un mundo politeísta en Asia, un mundo politeísta en África, etc. Es decir, por primera vez Dios se revela en el singular, uno es, para la religión judía. Entonces, el concepto judío monoteísta comienza con el judaísmo. Más adelante va a darse en la historia del concepto de Dios cristiano, en la cristiandad, se va a dar el monoteísmo, de nuevo la expresión en continuidad con el monoteísmo judío. Los primeros cristianos, todos fueron judíos. Correcto. Más adelante se van a agregar por el ministerio del apóstol Pablo personas no judías o que se llaman gentiles. Ahora, todos estos gentiles no católicos vienen de un mundo politeísta, el mundo de los muchos dioses, especialmente en el contexto del mundo greco-romano, está minado de todo tipo de dioses. Sí, sí. Entonces, el cristianismo va, por su herencia e identidad judía, va a heredar el concepto monoteísta judío. Pero ¿qué sucede? Que ahora en el Nuevo Testamento, estos judíos, incluyendo el apóstol Pablo, Pedro, Juan y otros, en la persona de Jesús se va a revelar que tenemos Dios Padre, que es uno, y tenemos entonces la segunda persona de la Trinidad, Jesús, que también se le atribuye identidad divina. Y entonces en el cristianismo, Dicho por él mismo también. El que me ha visto a mí ha visto, al Padre. Ah, ok. Él es el reflejo, pero más adelante vamos a ver que se va a ir desarrollando el concepto judío de la herencia judía del Mesías, que en hebreo sería el Mesías, el ungido, y para ahora los gentiles es el Cristo. Y el concepto Cristo no es un apellido de Jesús, es una función. El que salva o el Salvador es lo que quiere decir Cristo en griego, koine. Y entonces se va a unir, se le va a atribuir muy temprano en la formación cristiana. Y aquí las obras de Larry Horton son muy importantes, a donde un gran scholar de la Universidad de Edimburgo
que se ha especializado ante la pregunta ¿cuándo fue que los cristianos reconocieron y le atribuyeron a Jesús divinidad? Y en los 3 volúmenes de investigación históricas, teológicas, bíblicas sobre esta cuestión, claramente se establece históricamente desde el principio reconocieron a Jesús como figura divina. Vemos mayormente en el Evangelio de Juan 1:14, 1:1, que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, y Juan 1:14, y el verbo, el logos, se hace carne, sarx, se identifica con la condición humana, skenosen, habita en medio nuestro, y Juan entonces, que es el testigo a esto, doxen, jarisalitea, que somos testigos a su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad, que son los mismos atributos de Éxodo 33, cuando Moisés le pide a Jehová, muéstrame tu gloria, que es en ti tu identidad divina. Y él le dice, no, yo no te voy a mostrar, porque el hombre que vea mi gloria morirá. Y entonces le dice, te pondré detrás de la peña, haré pasar delante de ti todo mi emet hesed, en hebreo. Juan va a recoger estas mismas expresiones hebreas y las va a traducir al griego, gracia y verdad. Y él dice, y vimos su gloria, doxen, lleno de gracia y verdad. ¿Y en quién ven la gloria? En este que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí se va a desarrollar el concepto de reconocer para la fe, la creciente fe cristiana, la identidad de Jesús como Dios con nosotros. Y debo decir que es una interpretación contraria al judaísmo, porque en el judaísmo del Antiguo Testamento contemporáneo con el cristianismo del primer siglo y el judaísmo hoy ortodoxo rechazan que el Mesías sea una figura divina. En el judaísmo nunca se le atribuyó al Mesías identidad divina. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Entonces, ¿cómo se le va a atribuir una identidad divina a una segunda persona? El Mesías, no, es un siervo de Dios escogido para propósito de liberarlo de sus opresiones políticas, culturales, etc., pero no una figura divina. Entonces, en el judaísmo, nunca, en las diferentes apariciones que ha habido en la historia judía de Mesías, nunca se le ha atribuido identidad divina. Hasta cuando llegamos al Evangelio de Juan, que sí se le va a atribuir, se le va a reconocer esa identidad como Dios hecho carne, verbo hecho carne. De parte de los cristianos. De parte de los cristianos y los judíos. Ahí empezaron a separarse. Sí, y note. El judaísmo del cristianismo. Juan es un judío. Mateo es un judío. Correcto. Lucas es un judío. Jesús es un judío. Pablo es un judío. Pedro. Estos son judíos que llegan a reconocer la encarnación del Dios hombre. Pero esto va a crear unas tensiones con la identidad más y el desarrollo de la Trinidad. Va a romper más que con las alegadas tradiciones judías. Era toda una creencia. O sea, lo marcó. Y no solamente una creencia, porque uno puede tener tenemos muchas creencias, claro, que las descartamos más adelante, pero esta es la aseveración esencial a la identidad y la relación del ser humano con su creador, con Dios, con lo que se le atribuye la mayor autoridad y poder de todo en nuestro mundo de pensar. Ok, y entonces le iba a preguntar, pastor, ¿qué esperaba el pueblo judío cuando hablaba de un Mesías? ¿Qué esperaban de ese Mesías? Bueno, usted sabe que hay las versiones de que no, lo que esperaban era un libertador político. Y eso era. Un libertador. Eso es. Y eso no fue Jesús.
Sí y no. Sí, no. Sí. Típico del doctor Sullivan. Sí y no. Dígame. Vemos, por ejemplo, Jeremías reconoce a Ciro, el rey medo persa, un hombre, mire, militarmente un hombre horrible, pero que Jeremías lo reconoce como el Jehová, el Mesías del Dios de Jehová, porque él va a ser el instrumento de liberación militar, política, cultural, religiosa del pueblo de Israel en Babilonia. Okay. Porque como instrumento de Dios para liberar a su pueblo, lo que constituye Mesías, el ungido o escogido de Dios que lleva a cabo el propósito y el deseo de Dios. Es Ciro. ¿Ve? Sí. Entonces, en toda la historia de Israel nunca se le ha atribuido, hasta el día de hoy, el judío practicante ortodoxo cree en el Mesías, pero jamás se le atribuye a Jesús. Correcto. Jesús lo más. Hay un libro, y ahora se me escapó el título del libro, lo compré en uno de mis viajes a Israel, a donde un rabino judío dice, mire, nosotros los judíos necesitamos rescatar a Jesús, porque Jesús es el profeta de la historia más influyente. ¿Es el que se llama The Rabbi That Found Jesus? No, ese es otro ese libro. es otro. Pero entonces lo reconocen por lo más como profeta, pero jamás como el como Mesías. divino, Okay. como divino. Como divino. Amigo, esto se torna interesante. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos. Veníamos hablando del monoteísmo. El doctor Sullivan nos estaba hablando de cómo la visión judía, pero cuando llega Jesús, la cosa cambia. Como diría el jíbaro, como diríamos nosotros, Jesús vino a cambiar el baile. Y claro que lo cambió. Nos muestra que Él es Dios con nosotros. Y entonces, pastor, en ese monoteísmo, que ya tiene dos personas, Es binario. entra el Espíritu Santo. Sí, más adelante, cuando Jesús está preparando a sus discípulos para su muerte y resurrección, Ajá. Él le dice, no os dejaré huérfano, sino le enviaré otro consolador para que esté con en vosotros. Juan 16, entonces pasa a Juan 17, porque los discípulos continúan insistiendo que Jesús no se fuera. Y en Juan 17 entonces le dice, pero miren, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu, el otro paracaleo, consolador, no vendrá. Él no puede estar en todas Pero partes. cuando me vaya, yo le enviaré. Parte le hace bien, os conviene, porque Jesús en una verdadera encarnación humana, el Dios hombre, el teántropos,
unión hipostática. Estos son los términos que utilizamos en la teología trinitaria para describir la unidad de la humanidad y la divinidad en Cristo. Él no puede, él se despoja, Filipenses 2, Kenosis, se despoja de ciertos atributos divinos para encarnarse de veramente humano. Uno de esos fue omnipresencia. ¿Okay? Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con ustedes siempre, pero no podré hacerlo de forma humana, encarnado. Pero enviaré el otro Paracaleo, el otro consolador. Y es interesante que la palabra que él usa en griego de heteros, otro, hay dos palabras que se usan en griego, heteros y alón. Si yo tengo una computadora, un iPad como el que tengo aquí, y le pido a Eduardo, búscame otro iPad. Al usar otro, yo puedo usar heteros, que diría cualquier otro iPad que hay por ahí, y me lo trae y es aceptable. Pero hay otra palabra que Juan usa en este caso, que no es heteros, no es cualquier otro consolador, sino alón. Y alón se usa de una forma exclusiva, es decir, que lo que yo quiero un iPad idéntico al que tengo. Este es de 12 pulgadas y medio, de tanto gigabytes. Yo lo quiero idéntico. Y para enfatizar ese elemento de ser idéntico, Juan usa alón. Paráclito o otro consolador usando la palabra griega alón, que es idéntico. No me busquen un espíritu similar. Es idéntico a mí. Ahora, al Espíritu Santo, que va a ser la tercera persona, que primero viene como persona, es santo, es eterno, es infinito, es trascendente. Y por ahí sigue el Nuevo Testamento describiendo la función e identidad del Espíritu Santo como persona. Y los tres elementos esenciales de personalidad. Hoy en la psicología hay como 22 factores de constituyentes de personalidad, pero en todos ellos hay tres que son esenciales y necesarios. Primero, capacidad cognoscitiva, inteligencia. Yo ser consciente de mi mundo, de quién soy, etc. Está el elemento de afecto, de poder expresar mi afecto, ira, amor, tristeza, y la capacidad de expresar voluntad, que es lo que deseo. Y que estas tres cosas son elementos, son constituyentes de lo que llamamos personalidad, lo que identifica a uno como una persona. Y cuando examinamos el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo desempeña cada una de ellas en variedad de ocasiones. Es una persona. Ahora, como muchos observamos, yo no conozco ninguna persona que no tenga cuerpo, porque es Espíritu Santo. Y aquí la palabra consolador, paracaleo. Eso es lo que se nos hace difícil de entender. Exacto, pero ahora yo creo que le voy a comentar algo que quizás nos ayude esto. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Usted lo ve y lo toca? ¿Es una persona? No, pero usted es capaz de amarlo. ¿Verdad que sí? No tiene cuerpo, pero manifiesta que cognoscitividad, inteligencia, afecto y voluntad. Y es un espíritu. Ahora, en el Espíritu Santo, cuando llegamos ahí, no, pero como ahora... Mire qué cosa, en nuestros hospitales a través de Dios con nosotros también. Bueno, y es una relación interpersonal. Ahora, en el caso del Espíritu Santo, vamos a pensar en los hospitales a través del mundo, en Puerto Rico, también hay personas que se encuentran hoy, tristemente, en una condición de coma, comatose. Ahora, en muchas ocasiones a través del tiempo se le ha atribuido otro nombre al estado de coma. Está en un estado vegetal. ¿Por qué? Porque ha perdido en la condición de coma, ha perdido la capacidad cognoscitiva, ha perdido su capacidad de afecto y ha perdido su capacidad de voluntad. Se ha depersonalizado, está en una condición depersonalizada. Sin embargo, tiene cuerpo,
pero dejó de ser persona. Está como en un limbo. Pero tiene cuerpo, es el issue. Entonces uno puede tener cuerpo y no ser funcionar como persona. Correcto. En lo opuesto, uno puede relacionarse como persona sin tener cuerpo, que es el otro consolador, el Espíritu Santo, que es una persona. Y aquí tengo que enfatizar que el concepto nuevo testamentario trinitario de la tercera persona no es el mismo concepto de espíritu del judaísmo del Antiguo Testamento. No es lo mismo. El Ruach es impersonal, no es un agente personal. Y hay una transición teológica del antiguo al nuevo en su concepto de espíritu. Yo podría afirmar que Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. Que Dios y el Espíritu Santo. en la Porque el teología. Espíritu Santo no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Sí, pero en la teología trinitaria cristiana sí, en la judía no. No, estamos hablando de la cristiana. Ajá. Y se habla de tres personas. ¿En qué se diferencia Dios del Espíritu Santo? En nada, en ese sentido. Okay. Porque es A totalmente eso voy. Dios. Tiene que ver con desempeño. ¿Qué obras? Son como tres aspectos distintos. Sí. En uno hay cuerpo, en dos no. Pero tienen funciones distintas en la historia de la creación. Pero su identidad esencial de quién es, son Dios. Es Dios. En sí, la encarnación, ¿cómo digo esto con cierto cuidado? La encarnación es una limitación impuesta por Dios mismo a sí mismo A Jesús. para hacerse inmanente, presente con su creación. Porque mientras Dios sea perfecto, eterno, infinito, trascendente, espíritu, jamás participa en la presencia corporal e interrelacional con la creación. Que Jesús viene a ser la expresión presente, la palabra que quiero buscar otra vez que lo usé ahorita, que es la inmanencia de Dios. Que Dios se hace presente. Jesús no era inmanente, omnipresente. Él no era omnipresente. Ahí está la diferencia grande. Exacto. Era Dios, pero estaba en un solo lugar. Exacto. Y por eso, antes de irse, les advirtió: chicos, no me pida que me quede aquí, si es que no puedo estar en el mundo entero, pero te voy a mandar uno que sí. Ahora, esto crea un gran problema para la cristiandad. Primero con el pueblo judío. Ustedes son monoteístas, son judíos y ahora gentiles. Pero ¿cómo que hay un segundo Dios llamado Jesús? Toda la crisis de la identidad Y un tercer cristológica. Dios, Espíritu Santo. Y entonces lo van a complicar. Entonces, que ahora le van a añadir uno más. 1, 2 y 3 son 1. ¿Qué matemática es esa? Correcto. Y le va a tomar la iglesia casi 250 años a explicar de forma clara qué es la Trinidad. ¿Ve? Y todavía el tema más complejo de la fe cristiana es el tema de la Trinidad, la visión cristiana. Pero entonces hay una religión más que es monoteísta. Ajá. Y esa es la religión del Islam, que hoy muchos entienden que es la religión más creciente en el mundo, que ya está alcanzando y pasando al cristianismo en el mundo. Correcto. Y entonces, en el Islam, en el Corán, y esta mañana, mira lo que se me quedó en mi escritorio, el Corán. Pero yo creo que usted sabe cosas del Corán de Quería memoria. traerlo para citarlo directamente del Bueno, Corán. pastor, aquí tenemos, sí, Sí, aquí, la el confesión Shahadá. central de la fe islámica afirma: no hay Dios sino Alá, y Mahoma es el profeta de Alá. Yes, ese es el Shahada de la confesión pública del musulmán. Entonces, el Islam creen en un solo Dios. Que a veces dicen que es el mismo Dios nuestro. Y ese es el error y la Ahora. equivocación más seria que estamos encontrando en nuestras iglesias. Los otros días estaba dando una conferencia en una iglesia, creo que fue en Ponce, y entre las que surgió
fue la creencia que se le había enseñado, que sí, que el Dios del Islam es el mismo Dios del cristianismo. Estaba profundamente equivocado. Entonces, primero, que la razón que usan para justificar o identificar el Dios cristiano con el Dios de Alam es que la palabra Alá aparece, es una de las palabras, como se dice en español, cognitive, idiomas relacionados. El hebreo y el árabe son idiomas cognate, es la que estoy buscando para el español, cognate. Idiomas cognate, son idiomas relacionados. no. Es decir, por ejemplo, el latín, el italiano, el francés, el español, el portugués, Sí. todos tienen raíces Idiomas latinas. que se relacionan entre sí. Ajá, se llama cognate languages en Ajá. inglés. Entonces, entre la relación del árabe y el hebreo, sí se usa a veces el concepto Alá. Sí, esto es interesante, pastor. Vamos a cortarlo para poderlo ver finalmente en el último segmento. Hacemos una pausa, amigos. Alerta Cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De vuelta con ustedes, amigos, de regreso. Si ustedes estuvieran aquí en esta mesa con Kevin Nieves, nuestro técnico joven, al que quiero como un nieto, con el doctor y conmigo, compartiendo la riqueza de lo que estamos compartiendo con ustedes, las preguntas de Kevin, a veces que él dice, estoy que exploto o estoy pegado del techo, es porque, señores, esta experiencia de uno tratar de entender más a Dios es lo más hermoso, lo más rico, lo más retante que todo cristiano debería de vivir. Pastor, vamos al punto. ¿Qué diferencia hay entre el Dios de Israel y el Dios trino de los cristianos? Como ya hemos dicho, la creencia cristiana es monoteísta. Dios, Jehová Dios uno es. Eso es tajante, no negociable. En la fe cristiana se hace la misma formación, que Dios es Jehová Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, muchas veces me preguntan, ¿entonces estamos sirviendo al mismo Dios de Israel? Sí y no. Sí, no. ¿Por qué no? Vamos a comenzar con el no. Porque el Jehová Dios revelado, y debo de enfatizar, porque no lo he hecho, que el concepto de Jehová Dios en el Antiguo Testamento es trinitario. Dios ha sido eternamente trino. Pero en el contexto de los propósitos de la revelación de Dios a su creación, escoge no revelar su naturaleza trinitaria. Porque causaría, entiendo yo, una confusión, porque todas las religiones del mundo son politeístas, creencia en muchos dioses. Y ahora, si el Señor le dice a Moisés, mira,
Yo entiendo que todas las religiones son politeístas. Ahora, yo soy trino. Yo soy Padre, yo soy Hijo y soy Espíritu Santo. ¿Qué va por necesidad Moisés y sus contemporáneos a entender? No va a entender. Que son politeístas, como las otras religiones que tienen y creen en múltiples dioses. Entonces Dios, siendo trino, eternamente trino, pero reserva no revelar su identidad trinitaria porque causaría gran confusión. Entonces lo que escoge es revelar de sí mismo para ese tiempo, para sus propósitos, es soy uno. Y es verdad, porque en el concepto trinitario Dios es uno, expresado en 3 personas divinas. Entonces, cuando yo como cristiano, en mi creencia trinitaria bíblica de Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, vamos a estar claros, el concepto sí, la palabra no. Y es que cómo yo visualizo y entiendo a Dios dentro de un marco cristiano, no es el mismo Dios Jehová revelado en el Antiguo. Y tengo que decir esto con cuidado. El Jehová Dios del Antiguo Testamento que Él se revela es verdaderamente Jehová Dios. Pero Él limita cómo se revela a Israel. Por ejemplo, el concepto de Jehová Dios del Antiguo Testamento judío resultaría en negar a Jesucristo. Claro. Lleva a rechazar al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser ese concepto de Dios Jehová el mismo concepto cristiano de Jehová Dios? No es el mismo, porque mi concepto de Jehová Dios, creador de cielo y tierra, eterno, trascendente, infinito, se ha revelado también en esencia divina en Jesús. No lo niega, lo reconoce, y al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo conceptualizamos y entendemos quién es Jehová? Él en la comprensión nueva testamentaria no es el mismo concepto judío de Jehová. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Y por eso me extraña la cantidad de cristianos que quieren ser judíos. Porque ser judío es aceptar y entender a Jehová en un singular. Es regresar al viejo. Es a lo que entonces negar a Jesucristo y negar al Espíritu Santo, negar la Trinidad. Pero sí, el Dios revelado a Moisés, uno es el Dios que yo sirvo. Y esa revelación de Dios que continúa en el Nuevo, se va a revelar como trino. Que no va a negar al Hijo, no va a negar al Espíritu Santo porque es negarse a sí mismo. Pero en el judaísmo eso no se dio. Entonces, las limitaciones del concepto de Dios en el judaísmo, yo no lo puedo incorporar a mi concepto bíblico de Jehová. En términos del lenguaje de la calle, se podría decir que los judíos todavía están en el Antiguo Testamento. Oh, seguro, para ser judíos tienen que estar en el Antiguo Testamento. Ok, están atrás. En términos, con el mayor de los respetos lo digo. O sea, se quedaron allí y no han querido salir de esa comprensión. Porque negaron al Mesías prometido. Claro. Y el Mesías prometido y el Padre Jehová le prometió enviar al Espíritu Santo y lo negaron también. Okay. Entonces su estado de negación de la revelación de quién es a ellos, entonces sigue en ese lugar del pasado y siguen negando a Cristo, el Mesías. El Mesías. El Mesías prometido al pueblo de Israel para salvación del mundo. Ellos lo niegan y niegan al Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido conceptual bíblico teológico, yo no adoro el mismo concepto de Jehová que tiene el judío. Yo lo adoro en una definición trinitaria bíblica desde Génesis a Revelación. Correcto. Ese es el concepto cristiano de Jehová, pero no es el concepto judío. Ok.
O sea que ahí estamos claros de que definitivamente hay una enorme diferencia. Espero que estemos claros. Y yo reconozco la complejidad, que no es tan fácil entenderlo. Por eso trato de tener cuidado de poder tratar de distinguir qué es las diferencias. Pero quiero estar claro, como cristianos nosotros adoramos a Jehová revelado como yo soy, revelado que soy uno. Pero entonces, como ese concepto se ha desarrollado en la revelación bíblica, necesitamos seguir esa historia de la autorrevelación de Dios a nosotros a través de la Y Escritura. estamos claros, pastor, en que este es el mismo Dios trino del católico, del Protestante, ya, pentecostal, seguro. protestante, bautista, Sí. En todo el etcétera. cristianismo. Todo el que dice ser cristiano. Sí, trinitario. Otras diferencias son por razones de tradición, de dogmas, Ahora. pero en la base estamos todos unidos. Sí. Por eso hablábamos del credo de Nicea y todos los credos que más o menos tienen esos mismos elementos. Sí, y a pesar de esa unanimidad en la aseveración trinitaria, siempre desde el principio del cristianismo hasta el día de hoy, dentro de las comunidades cristianas siempre han habido versiones, malas interpretaciones a las cuales llamamos herejías. Herejías. Y todavía siguen hoy. Las mismas del primer, segundo siglo siguen hoy en nuestras iglesias. Y se les reconoce que no son la mejor interpretación o testimonio bíblico a esas. Por ejemplo, hay conceptos donde Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero es solamente un espíritu. Eso es gnosticismo. Okay. Entonces hay otro que dice, es la tercera, Él es divino, pero no tuvo una voluntad humana. Entonces, ¿a dónde está la unión hipostática del Dios hecho hombre? Es decir, hay una serie de doctrinas falsas que se enseñan en la iglesia, muchas veces no porque quieren intencionar error, es por desconocer la escritura. Pero sí, siempre hay en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, yo me encuentro con ellos en las escuelas bíblicas, en las conferencias, ¿verdad?, que con mucha honestidad y sinceridad están expresando un concepto. En una conferencia estaba dando en Manatí, el maestro de escuela bíblica, yo lo conozco por un tiempo, un hermano que ama a Dios, dice, ay, pero hermano Sullivan, Jesús no fue un verdadero hombre, él parecía ser un hombre. Esa expresión que parecía ser humano es la herejía o la falsa doctrina antigua del IV siglo de docetismo, que parece ser, pero no era verdadero hermano. Y entonces, si no era humano, ¿qué era? Era un espíritu. Era un espíritu. Ese es gnosticismo. Esa es otra herejía cristológica, es decir, que niega la verdadera humanidad de Jesús. Wow. Entonces, todavía esas interpretaciones están presentes. Y mi experiencia ha sido muchas veces inocentemente. Que la intención es que esto no es fácil de entender, pastor. No lo es. Y ante la falta de maestros, y quiero enfatizar tristemente, maestros y maestras bien preparados. Bien preparados. Bien preparados, no superficial de los fines de semana. En ese sentido, cuando se nos decía, ten cuidado con los vientos de doctrina. Ajá. Sí, podemos tener cuidado, pero si no estamos preparados para tener cuidado. ¿Y quiénes nos preparan? Correcto. Los maestros de la palabra. Correcto. Pastor, vamos a terminar no es que quiero terminar con el Islam, con el tema del Islam. Claro, yo quisiera que todo el mundo, ¿verdad?, fuera cristiano en el sentido de unidad, de reconocer al Cristo, al Dios trino. Hablábamos de que no es el mismo Dios, el islámico, frente al nuestro. ¿Por qué no es el mismo Dios? Bueno, primero que el concepto, se tienen que hacer dos distinciones. Una cosa es, como hablaba cuando comenzamos el programa, que aquellos que creen que es el mismo Dios, porque en el hebreo también se usa la expresión Alá, que es la palabra que se usa hablar de Dios, porque el idioma hebreo está bien relacionado con el árabe. Pero eso es un argumento etimológico, es decir, de palabras que están usando. Por ejemplo, a mí me llamarían musulmán cuando yo digo, ojalá no llueva.
Claro, porque Esa es eso es una de origen- oración. de origen Esa es una islámico. oración alá islámica que aprendimos de los moros en España. Ojalá. Eso no me hace musulmán. Correcto. Entonces, cuando vamos a definir qué es el concepto de Dios islámico, tenemos que mirar a su identidad ontológica, es decir, quién es y qué dice de sí mismo. Entonces, note, es infinito, es eterno, es trascendente, es espíritu. ¿Ok? Muy bien. Pero entonces, cuando miramos qué más nos dice de sí, note que se ausenta que es amor. Ellos nunca han hablado de que su Alá es Dios, es amor. No, ¿por qué? Porque en los suras, en los versículos de los capítulos del Corán, aparecen, creo que son 5 expresiones. Ahora, note, siempre se habla del misericordioso, el misericordioso, que es el deseo del musulmán que Alá sea misericordioso. Es una petición, es una esperanza. Pero es interesante que el amor que se expresa en 5 o 6 suras del Corán es el amor típicamente humano, que es, Alá le dice, si ustedes me sirven, yo los voy a amar. Si ustedes hacen mi voluntad y hacen buenas obras, yo voy a ser misericordioso con ustedes. Todo es condicionado. Si ustedes llevan estas condiciones, yo entonces le voy a amar. Pero que Él se revele como amor no existe en el Corán. Una de las características del Dios cristiano y judío es veracidad. Su sí es sí, su no es no. En el Corán al principio dice, si tú haces estas cosas como yo quiero, yo te voy a salvar. Más adelante, al final del Corán, dice, bueno, yo sé que he dicho eso, pero yo no lo tengo que salvar. ¿Por qué? Porque dije que lo tengo que salvar. Yo puedo cambiar mi mente. Entonces, lo otro muy importante es que en el concepto coránico de Dios y el ser humano no hay pecado. Él no es salvador. Porque el ser humano no necesita ser salvo, porque no es pecador. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Ese es el concepto islámico. Islámico en el Corán. Lo otro es que no hay un concepto de gracia que te salva. Tú eres salvo por tus obras. Es decir, tú vas a ser hecho aceptable a Alá y entrar al paraíso porque hiciste la voluntad. Pero tú lo serás porque tú hiciste lo que Él quiso. En la salvación cristiana, en el concepto de Dios cristiano trinitario, yo no soy salvo porque obedecí por mis obras. Soy salvo por su gracia. Wow. Amigos, esto nada más es una picadita. No vean que estamos imposibles. Estos son temas que al pastor le han tomado años de estudio. Nada más estamos, primero que nada, tocando unos temas que son fundamentales a nuestra fe, pero también con el objetivo de que entendamos, hermanos, vamos a ponernos a estudiar, vamos a ponernos a leer más la Biblia, vamos a desarrollar un magisterio en la iglesia. Muy clave, póngase a estudiar con maestros y Correcto, maestras, no sea autodidacta. Correcto. Que queremos leer la Biblia cuando hacemos el devocional, fantástico, pero hay que usar la disciplina. Gracias, pastor. Nos veremos en el próximo programa, hermanos. Acuérdense de dejarme las preguntas. Que Dios les bendiga mucho. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.